¿Qué sintieron? Claro. Agotamiento, bueno. No, pero digo, frente a los enunciados, digamos, ¿no? Tuvieron Complejos. ¿Qué? ¿El teórico, el práctico? ¿El práctico? Lo que pasa es que por ahí... Perdón, porque me asombró. Pensé que me iban a decir algún choy, profesora, qué sé yo. No, el práctico. Entonces, por ahí, si yo me demoraba pensando en algo que tenía alguna duda, no llegué a hacer yo la justificación con el y por ahí era lo más fácil, porque era solamente por Es normal eso, porque yo les contaba desde el principio de la materia que para el primer práctico es largo, que me acuerdo que yo no lo terminé cuando era... No, igual mandé mucho por sobre el tonto, ¿no? Pero yo me acuerdo que no lo terminé cuando cursaba ya por el 90 y pico la declaración jurada de persona humana, y se ha complejizado bastante, ¿no? Ahora a ustedes les toca algo más complejo todavía. Pero bueno, lo que pasa es que requiere bastante práctica para hacerlo. Pero tratamos de que lo que se tome sean todos temas que dentro de todo que no lo vean como algo nuevo en el momento. Entonces, ¿les pareció complejo? ¿El práctico fundamentalmente? ¿Sí? Más que complejo, largo por ahí. Claro. Me pareció. Ok. Bueno, para tener en cuenta la opinión. Largo, no, pero ella había dicho complejo. Largos puede ser. Un poco complejo puede ser también. ¿Complejo que el práctico? Sí, no sé, por ejemplo el tema de la indemnización, por ejemplo, por despido, eso en ningún práctico habíamos visto eso y había que arreglársela ahí en el medio para... A ver, ¿y una indemnización por despido que...? No, pero porque era, ahora no me acuerdo bien el enunciado, que como decía, pero había como cierta cosa que pagaban, otra que no, ahora no, o que había un tope, de no me acuerdo qué cosa, y ahí yo me mareé. Okay. Ahí eso fue. Ahí que tenía que ver si era directivo o no, para ver si estaba exento de lo que superaba, si estaba grabado lo que superaba el tope o no. Claro, sí, algo así, y yo no sabía si aplicaba el tope o no, me agarró ahí, porque superaba. Claro, si Sí. superaba el tope y era directivo, lo que superaba estaba grabado. Si no era directivo, era todo exento, digamos. No grabado en realidad. Claro, sí, también esa duda No también. grabada. De grabado y exento. Porque lo dijo la corte, el mismo de fallo. Porque se pierde la fuente, ¿no? Y el teórico, yo hasta ahora lo que vengo corrigiendo el teórico bastante bien, o sea, hay alguno que le fue mal, pero que le fue mal es como que no le pegó casi ningún choice y el desarrollar tampoco, o sea, es como que todo en conjunto, ¿no? No hay uno que estuvo muy bien en el choice y muy mal en la de desarrollar o al revés, muy bien en la de desarrollar y muy mal en el como que parejo. La de desarrollar nos pusimos un poco para ayudar, porque todos los cuatrimestres los alumnos preguntan, todos los cuatrimestres dicen, choice solo es complicado, vamos a poner alguna para demostrar que estudiamos, digamos, las de desarrollar, ¿no? Pero la primera nada más, no entendía yo que realmente era lo que quería, porque había puesto una cosa y vos te la preguntado. Claro, porque dimos posibilidad de preguntar, ¿no? Por eso, bueno, todo esto igual, el primer examen suele ser el más complicado. Y no es por decir, sino que es así. De hecho, van a ver que tenemos re poquitas clases de teoría. Igual va a haber unas 2 clases de teoría que se ven junto con la práctica, que son 2 temas, venta y reemplazo se llama, y diferencia de cambio, entran también en la teoría, ¿no? Pero después, o sea, tenemos 2 clases más de teoría y es todo, hay 2 de técnica práctica y con eso se termina la teoría para el segundo, o sea, hay menos teoría. Hay una clase que está grabada en cuatrimestres anteriores de principios tributarios constitucionales, que tienen los fallos que ya la pueden empezar a leer. Está bien, el fin de semana largo, un bajón lo que les digo yo, pero bueno, para que no les quede para el final, porque no hay tanto tiempo para el segundo examen. Entonces ya lo pueden empezar a leer y si tienen dudas podemos ir viéndola. Siempre una pregunta o para desarrollar o choice viene en el segundo examen de fallo. ¿Sí? Es un punto, ¿ok? Sí.
¿sí? Si no lo leen y tienen todo lo demás bien, van a aprobar igual, pero suma, ¿sí? Aparte es un tema importante. Bueno, nada, vamos a ver después cómo están. Yo hasta ahora en lo que es teórico-técnico no vengo viendo diferencias con cuatrimestres anteriores, o sea, vengo viendo que venían todos aprobados y quizás, porque voy por temas yo corrigiendo, ¿no? Que venían todos aprobados y quizás después había algún, o sea, menos porcentaje de desaprobados, pero qué sé yo, tema 1 tenía 18 por decirte algo, y de tema 1, no sé, tendría 3 que tenían 2 y 15 aprobados, por ejemplo, de ese tema, ¿no? Entonces, más o menos venía bien. Así que vamos a ver cómo siguen todos los demás. Bueno, las notas yo le calculo, y vamos a tratar de darlas la semana que viene, pero no llegan con los prácticos. Prefiero que se corrija bien, se revise. Siempre los choice los voy a revisar a otra persona de mi familia. Las notas cuando las paso también para que no se me... que me ha pasado alguna vez, que le he pasado a alguien en otro renglón, entonces trato de revisar eso. No te digo que no me equivoco porque me equivoco un montón, por eso justamente hago esos controles, para evitar esos problemas. Y después de los prácticos hay una de las ayudantes como que recopila y hace una revisión de los otros, como para también ir manteniendo el mismo criterio de corrección, ¿sí? Pero bueno, vemos, ¿sí? Cómo fue. Nosotros nos gusta también, cuando las ayudantes me entregan los prácticos, ver un poco la situación del alumno, si le fue muy bien en la teoría, muy mal en la práctica, qué pasó, o si viene parejo más o menos. Así que el 5 de junio más o menos, hola, ¿cómo te va? Le daremos las notas. El lunes doy yo la clase virtual, ¿sí? Le subí un pequeño trabajito, pero ese trabajito es más que nada para que lo tengan hecho para resolver en clase, no es muy difícil. Es una empresa que les pregunta a ustedes, ¿puedo decir esto? ¿Puedo decir aquello? Bueno, eso fue de cuando hice los cursos de docencia, porque me parecía que esta clase era tremendamente volante para los alumnos, porque era leer el artículo 91, o no leerlo, decirlo de memoria, y dar todo 80.000 requisitos. Esto se puede decir, sí, pasa esto, y ahí esté todo pedir. Claro, terminaba la clase y la alumno llevaba con un montón de datos en la cabeza, entonces lo enfocamos de otra manera. Ustedes traen ese trabajito que la empresa le consultó, si podía deducir algo. Está en el artículo 91 de la ley, o sea, tienen que mirar el 91 de la ley y debajo la separata le dice cuáles son los del decreto que están relacionados. Y cuando hacemos la clase, hacemos ahí entre todos la autocorrección y le agrego algo si falta y demás, y vamos armando un archivito como si fuera de respuestas correctas, ¿sí? Más que nada eso. Si no llegan a hacerlo y mandarlo, porque hay poquito tiempo, aunque sea traigan lo leído, o sea, y visto con el artículo 91 para que no les agarre de cero el tema. ¿Sí? ¿Puede ser? Lo pueden entregar en grupo, como siempre. Bueno. Y si alguien quiere grabar la clase, para los que no vinieron, porque yo supongo que faltaron por el clima, qué sé yo, y quiero creer que no dejaron tanto después del examen. Qué coincidencia. Quiero creer que no. Así que si alguno quiere grabar, así después le pasan a sus compañeros. Gracias. Porque la clase de hoy es muy importante. Yo ya ayer subí, vamos a ver si les podemos actualizar un material de la clase de bienes personales para que tengan un material complementario, ¿sí? Lo estamos haciendo con Fernando. Porque lo que está subido está bueno, pero tiene los valores de otros años, nada más que por eso. Entonces, para que ustedes no tengan que andar mirando cuál cambió o no cambió, ¿sí? Pero yo subí los 3 filminas de las clases de hoy. Subí una que dice ajustes de ganancias sociedades. Eso es porque antes de empezar la clase de hoy, que son horarios de directores, voy a explicar cómo es la mecánica de liquidación que les va a servir para todo el examen. Y esto lo aprendí a través de las encuestas de los alumnos. Por eso les pregunto lo de los exámenes y demás también, porque
yo daba la clase, después venía Omar y explicaba, no sé, bienes de cambio, las bajas, cómo se evalúan, qué sé yo. Y los alumnos me dicen, todo bien, profesora, yo entendí que se evalúa la cotización al cierre, si es para el GOR, yo entendí todo eso, me decían. No entiendo para qué lo estamos viendo. Si me está hablando de un activo y estamos viendo impuesto a las ganancias, tenían razón, entonces que vamos a dar en la primera clase una introducción y todos los temas que vayan viendo ya van con esa orientación, hacia qué apuntamos, ¿sí? Y después empezamos con honorarios directores. Hay dos filminas de honorarios directores. Una corresponde tal cual a la clase que voy a dar yo, ¿sí? Que si no la terminamos, les hago un videito, como dijimos la otra vez, ¿sí? Porque el lunes tengo que seguir con los otros temas. Pero hay otro que dice versión final con fórmulas y qué sé yo, que ese es un material que había hecho Fernando porque dio clases de este tema en el Consejo Profesional, donde está bueno porque les puso un montón de ejemplos. Puso si el tope 1 da esto y el tope 2 da esto, entonces se puede deducir esto. O sea, les puso varios ejemplos y varios casos de aplicación práctica ahí, ¿no? De cómo se aplica la fórmula y demás, que después lo van a ver en los prácticos. Pero para no esperar al integral a ver cómo se aplica la fórmula, digamos que ya les estoy adelantando que vamos a ver una fórmula, igual es fácil. Y con Fernando dijimos de simplificarlo, ya cuando llegue el momento les cuento. Entonces, ese otro material, véanlo, tiene cosas repetidas de lo que vemos nosotros en clase, obviamente, pero también tiene algunos ejemplitos más que les va a servir para aplicarlo después en los casos prácticos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo más? No tengan miedo, no les voy a poner menos notas si me dicen que el parcial fue difícil o lo que fuera. Yo quiero tener una idea general, ¿entendés? Porque después también lo hablamos con Fernando, con nosotros tratamos de trabajarlo conjuntos, pedirlo, que no sea ni una pavada ni sea tampoco para reventar a nadie, ¿se entiende? O sea, tratamos de buscar un equilibrio, a veces sale y a veces sale mejor y a veces sale peor. Entonces, por eso preguntamos, nadie se asuste, o sea, la teoría, ¿cómo lo encontraron? ¿Vieron algún tema que no se haya visto? ¿No se acuerdan ahora? Ella no sabe. No, a mí lo que me abatató fueron las opciones por ahí. Como que leía el enunciado y había estudiado un montón, pero no Claro, vos terminaba tenés una manera de desarrollar. Sí. Estoy más acostumbrada por ahí. Bueno, ahí te puedes sumar, porque la de desarrollar sumaban bastante, Ojalá o sea, que hay las más haya puntos. Voy a Claro, rezar, pero... ahí las de desarrollar sumaban más puntos, ¿viste? Ahí lo que yo les digo es, el enunciado pedía muchas cosas, pero una de las cosas que pedía era fundamental, ¿no? Y entre paréntesis decía, diga por qué está grabado. Diga por qué está grabado, si está grabado, o por qué no está grabado, si no está. O sea, diga por qué, decía, ¿no? Está grabado o no grabado. Y algunos lo pusieron. Ponían grabado el impuesto cedular 15%, estaba bien, por ejemplo, en uno de los temas, estaba bien, pero faltaba la partecita de la fundamentación, ¿sí? Y esa pregunta valía 1,50 y por ahí no sacaba 1,50 si no ponía el por qué, porque, ¿sí? Entonces, bueno, algunos decían, bueno, por más que se pierda la fuente o no aplicaba propiedad horizontal porque no era tercera porque tal cosa, entonces graba por el artículo 2, inciso 5, bueno, está ahí como la fundamentación. Tampoco queríamos una Biblia, vieron que no había mucho espacio para escribir, o sea, pero el porqué era cortito, pero a eso, ¿no? Y después el otro era dado un enunciado del hecho imponible, si era una tasa, una contribución o un impuesto. ¿Qué era? Era una tasa, porque te decía el servicio que presta la municipalidad para no sé qué. Bueno, y después estaba el de identificar el hecho imponible, que eso era fácil. Algunos no lo hicieron, pero era casi copiar. Y decía de la conjunción de ambos artículos. Era el hecho imponible de liti, era. O sea, era la transferencia de inmuebles, el aspecto objetivo, ¿no? La transferencia de inmuebles que no estuvieran grabados en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y en la parte del nexo territorial era el de tipo objetivo, porque no importa si la persona estaba en el país o en el exterior, lo importante es que el inmueble estuviera en el país, ¿sí? Y el de las tasas, no me acuerdo que pregunté en la segunda parte, ¿se acuerdan?
Ya estoy mareada. Creo que ¿qué teoría se basaba La teoría del beneficio, porque era una tasa, y qué diferencia había con el impuesto a las ganancias, y que es un impuesto, o sea, al ser un impuesto no está atado a un servicio de tipo divisible que presta el Estado, o sea. Y el del inmueble, la segunda parte era de tipo de cambio. La de tipo de cambio, ¿qué les vengo diciendo del principio de clase? Está grabada el incremento del valor del dólar. Una persona me puso que sí, hasta ahora. Está grabada la diferencia, lo dije en un montón de clases, por eso lo pregunté. Para una persona humana nunca graba resultados por tenencia. ¿Sí? Y la otra, bueno, no me acuerdo, pero había otra más de la que no era de diferencia de cambio. Bueno, en fin. El otro que vendía el inmueble en Río, creo, en Uruguay no estaba grabado porque era ni por ITI ni por ganancias. Porque en ITI graba los del país nada más y ganancias, como era anterior a 2017, no. Y después me faltaba uno más. Los bienes inmuebles que estaban sobre el bienes inmuebles. Bueno, ahí son bienes muebles amortizables. Y impuesto global. Bueno, gracias por el recordatorio. Se tratamos de que, como les decía, de encontrar un equilibrio, pero bueno, me tomo siempre este ratito para... A ver, esto recién empieza, vamos, el ánimo arriba, vamos, que esto es más fácil, van a ver. Ahora, lo que les voy a decir primero es cómo liquida el impuesto. ¿Vieron las ex sociedades de hecho o las unipersonales? Esto no entra al examen, pero sí o sí seguro, si alguna vez trabajan en impuestos, lo van a necesitar saber, ¿sí? Si no confeccionan balance estos sujetos, ¿cómo determinan su resultado impositivo? ¿Sí? Estos sujetos hacen como si fuera un estado de resultados basándose en lo que dice la ley de impuestos a las ganancias, ¿no? Toman sus ventas del libro ventas, porque no me digas que es por la humedad. Toman sus ventas del libro ventas, ¿no? de la empresa que seguramente tienen, aunque no lleve contabilidad, el libro de IVA ventas y de compras, aunque sea digital, ahora tiene que llevar. ¿Sí? Después le resta el costo de la mercadería vendida calculado según la ley de impuestos a las ganancias, que vamos a ver en las próximas clases. Ahí saco el resultado bruto. Después resto todas las deducciones que admite la ley, que son las del artículo 83, 86 y 83 son el gasto necesario, todo lo vinculado con la actividad, ¿no? El 86 son las comunes a todas las categorías, ¿se acuerdan? Las amortizaciones. Y después les iba a decir el 87, pero cambió, no sabe nada. El 91, que es el especial de tercera categoría, que si Dios quiere, hoy vemos, aunque sea una parte del inciso I, que es el relativo a los honorarios de directorio. Que yo les dije, para el primer examen lo vemos simple y después les cuento la otra parte, ¿sí? Este 91 es el que se tiene que basar para responder las preguntitas que vinieron en ese Word para ver la clase que viene, el lunes, ¿sí? Después de que hago todas las deducciones, hago el ajuste por inflación impositivo. Más o menos puede dar ganancia o pérdida, ¿sí? El ajuste por inflación impositivo, que en mi opinión es mucho más fácil que contable. Después me dirán ustedes. En mi opinión es mucho más fácil que contable. Tiene una lógica distinta. Cuando uno entiende la lógica, porque te dice, bueno, después se los cuento, si no, no llega. Bien, entonces acá llego a lo que se llama resultado impositivo. Este resultado impositivo de las sociedades de personas o de las empresas unipersonales es el que se coloca en tercera categoría, si es una unipersonal, en total, en la tercera categoría del impuesto global de la persona humana, ¿sí? Yo puse como si acá tuviera la columna 1, 2, 3, ¿sí? Este resultado calculado de esta manera es el que se coloca aquí, ¿sí? Solamente voy a deducir lo que me admite la ley, acá no
a las ganancias, por ejemplo, que está prohibido, ¿sí? Y cómo calculo las amortizaciones, como dice la ley, y cómo calculo el costo de ventas, como vamos a ver que dice la ley, o sea, todo esto calculado según la ley. Ese resultado, si es una unipersonal, va a ir en un 100% a la declaración jurada de la persona humana, y si es una sociedad de personas, va a ir el porcentaje que tenga ese socio que está declarando, ¿sí? Si tiene el 50%, va a ir el 50% del resultado. ¿Quién le hace todo este detalle a la FIP de cómo se llega al resultado positivo? El socio que tiene mayor participación, o si todos tienen igual participación, lo hace el socio que es mayor de edad, el que tiene el menor quit, el menor número de documentos en el medio del quit, ¿sí? O sea, de mayor de edad. Eso está en una resolución de FIP. Todo esto que les dije recién no se los voy a tomar. Nosotros le damos este dato quizás para los ejercicios integrales, ya este dato, pero para que sepan cómo se hace, porque después va a tener que liquidar un impuesto a un, no sé, X, a un comercio de lo que fuera y no lo van a poder hacer. Entonces, todo lo que veamos en tercera, de qué gastos son deducibles, salvo los de directores, que uno unipersonal no tiene director, ¿sí? Pero en general, todo lo que vamos a ver de gastos deducibles en tercera, el ajuste por inflación impositivo que vamos a ver, y cómo se calcula el costo de venta, les va a servir también si alguna vez tienen que liquidar a este tipo de sujetos el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y con esto ya sí empiezo con el tema del segundo examen, que es donde yo les digo, esta es la clave. Si entienden esto, el segundo práctico es mucho más fácil. Lo que sí tienen que recordar un poco cómo era la contabilidad. Porque partimos de la contabilidad y hacemos ajustes para llevar lo que dice la contabilidad a la ley del impuesto a las ganancias. A alguno le va a sonar del impuesto diferido, ¿no? Porque muchas veces los alumnos me dicen, bueno, pero el impuesto diferido para mí es más complejo. Te digo yo que liquido impuestos, pero está relacionado con la forma de liquidar. Muchas veces a los alumnos lo que les daba dudas es cómo ajustar algo que estaba en el resultado contable cuando había una previsión contable de algún tema. Entonces yo, cuando era ayudante, hice un Word con ejemplitos de eso y lo tienen colgado en el campus, tiene años ese, pero sigue vigente. Lo tienen colgado en el campus que decía ejemplos de ajustes de ganancias sociedades en la parte práctica, ¿sí? Todavía no le puse año 2023, pero ese viene de 2000, no sé, de 2005 en adelante, bien, cuando empecé a ser ayudante. Entonces, eso ayuda para hacer los ajustes. Son los temas que más dudan de cómo estaba hecho contablemente. Después, es más sencillo, vamos a ver. Trabajamos con dos columnas, pero nada que ver con la justificación patrimonial. Trabajamos con dos columnas. Ahora sí, yo me compré uno, no sé si es por la humedad que no escuchen bien o es esto. Tenemos la columna 1 y la columna 2. Nosotros partimos del resultado contable histórico. Voy a poner, a ver, resultado contable histórico. Y vamos a llegar del resultado contable al resultado impositivo haciendo ajustes, ¿sí? Vamos a llegar del resultado contable al impositivo haciendo ajustes. Después les digo cómo hacen para obtener el resultado contable histórico si tienen el ajustado, ¿sí? Porque a veces se lleva la doble contabilidad, digamos, histórica y ajustada, pero si no la llevan, les digo cómo se pasa de uno a otro. Igual para los ejercicios integrales van a tener los datos, ¿sí? Sí. ¿Qué vendría a ser este tema? Tercera categoría. Perdón, sí. Perdón, tenés razón, no dice la introducción. ¿Qué es esto? Me pregunta ella, tiene razón, no lo dije.
perdón. Esta es la forma en que liquidan el impuesto a las ganancias las sociedades de capital del artículo 73 de la ley del impuesto. Una sociedad anónima, una SRL y todos los sujetos que están en el artículo 73 de la ley del impuesto. ¿Sí? Bien, gracias. Y perdonen lo demás. Pero díganme así, porque uno tiene en la mente todo lo que tiene que decir y por ahí se ve que está hablando. Bien. Antes hablamos de cómo liquidaba una unipersonal una sociedad de personas. Pero eso iba en cabeza de persona humana. ¿Se acuerdan que la sociedad de personas no es sujeto pasivo de la obligación tributaria, sino del impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los sujetos del artículo 73? Para liquidar el impuesto a las ganancias, tienen que partir del resultado contable histórico, hacer ajustes según lo que dice la ley y llegar al resultado impositivo, ¿sí? El resultado impositivo se llama ganancia neta sujeta a impuesto, igual que en el otro, ¿sí? Igual que en el caso de persona humana. ¿Y acá cómo se obtiene el impuesto? Aplica una escala. La escala del artículo 73 de la ley de impuesto a las ganancias. Es más cortita, tiene 3 tramos. Tiene 3 alícuotas nada más. El 25, el 30 y el 35, ¿sí? Acá dice resultado impositivo por escala del artículo 73 y abajo voy a hacer una flechita que diga ID, impuesto determinado. O sea, si al resultado impositivo le aplico la escala del artículo 73 de la ley, obtengo el impuesto determinado, ¿sí? Parto del contable, hago unos ajustes, ahora les digo, ¿sí? Y llego al impositivo. El impositivo es el calculado según la ley de impuesto a las ganancias, el resultado impositivo. Y a ese resultado le aplico la escala del artículo 73 de la ley, porque esto es para sujetos del 73, y obtengo el impuesto determinado. ¿Sí? La escala del 73 tiene solamente 3 renglones, digamos, 3 escalones. El 25 es sin suma fija, el 30% que tiene una suma fija y el 35% que también tiene una suma fija, que esto es el 30 y el 35 siempre sobre el excedente del escalón anterior. Funciona igual que la escala de persona humana, pero es más cortita, ¿sí? Esta escala empezó a aplicar para los cierres 31 de diciembre de 2021 en adelante. Cierres 31 de diciembre de 2021 en adelante, las sociedades de capital del artículo 73 de la ley de impuesto a las ganancias tributan por escala progresiva igual que las personas humanas, pero con menos tramos, ¿sí? Del 31 de diciembre de 2021 en adelante, ¿qué pasa? Esta escala se actualiza todos los años. O sea que la escala que está al 31 de diciembre de 2021 no va a ser la misma que por inflación se actualiza, ¿sí? Que la que está al 31 de diciembre de 2022. ¿Sí? Si no, todos tributarían la alícuota máxima, porque los escalones se van desdibujando con la inflación, ¿sí? Entonces, hay que mirar en la guía, van a tener los datos y hay un errorcito que dijo Fernando en la escala de la guía, pero también la tienen, en la guía lo harán usando los datos de la guía y para el examen o se los darán o le darán, dejarán usar la de la ley que está ahí y listo, ¿sí? El ejercicio que vamos a hablar nosotros en la guía son los cerrados al 31 de diciembre de 2022, ¿sí? En realidad son los que van del 31 de diciembre de 2022, los cierres, hasta noviembre de 2023, porque el 31 de diciembre de 2023 va a haber una escala nueva. O sea, serviría para todos esos cierres, los que vemos. La misma escala se aplicó acá, del 31 de diciembre de 2021 hasta los cierres de noviembre de 2022.
Al 31 de diciembre de 2022 hubo una escala nueva porque se actualizó por inflación. ¿Y hasta dónde dura? Hasta los cierres de noviembre de 2023. ¿Sí? Porque después se vuelve a actualizar por inflación. ¿Sí? Es el cierre del ejercicio, El cierre, sí. del ejercicio. Sí. Ok. El artículo 24 de la ley dice que si es un sujeto empresa que confecciona balance, el periodo fiscal equivale al ejercicio comercial. Sí, es el mismo. ¿Sí? Y siempre estoy hablando para nuestros ejemplos de clase de ejercicios regulares, ¿no? Por eso les digo que cierre en noviembre, porque podría ser que la escala se aplique para un ejercicio cerrado antes del 31 de diciembre de 2023, la nueva. Este año salió una escala nueva del artículo 73. Si fuera un ejercicio irregular, que inició el 1 de enero y como cerró la empresa, cerró en marzo, por decirles algo. Ahí se usaba la escala 2023, pero yo les estoy diciendo que la escala 2023 se usa recién a partir del 31 de diciembre de 2023, porque es para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2023 y estoy tomando siempre ejercicios regulares de 12 meses. Entonces, si inició el 1 de enero, cierra el 31 de diciembre. Si inició el 1 de febrero, cierra el 31 de enero. Entonces yo les decía, la misma escala que vamos a usar para los ejercicios del 31 de diciembre de 2022, puede ser que desaparezca un ejercicio que cierra hasta noviembre de 2023 y es válida la misma escala. ¿Sí? Todos los años se va actualizando. ¿Alguna duda? Antes de esto, ¿por qué es importante decir qué pasaba antes? Por el tema de los dividendos de las personas humanas. Ustedes ya lo vieron, pero tengo que cerrar el círculo del otro lado, ¿no? Antes de esto, ¿qué pasaba? Voy a hablar de cierres, porque la ley habla de iniciados, pero me parece que es más sencillo los cierres. Ustedes me dicen, ¿sí? Desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el 30 de diciembre de 2021, un día antes de esto, digamos, podríamos decir noviembre, hay alguna gente que cierra el ejercicio en el último día del mes, les digo, y hay dictámenes. Y en la vida profesional me he encontrado con gente que cierra, ¿sí?, ejercicio el 30 e inicia el 31 de diciembre, ¿sí? Con lo cual, no quiero ser complicada, pero ¿cómo quieren que pongamos? ¿Hasta el 30 de noviembre de 2021 o hasta el 30 de diciembre de 2021? Hasta antes de esto, ¿sí? Vamos a poner, cierran, estos son cierres del 31 de diciembre de 2018 hasta el 30 de diciembre de 2021, antes de esto, se aplicó el 30% en cabeza de las sociedades y el 7% para los dividendos. Ojo que acá también se aplica el 7% para los dividendos. Cuando los que los cobran son personas humanas o beneficiarios del exterior. Beneficiario del exterior puede ser persona humana o empresa. ¿Sí? Y los cierres hasta el 30 de diciembre de 2018, ejercicios iniciados antes del 1 de enero de 2018, ¿sí? Los cierres hasta el 30 de diciembre de 2018, la sociedad tributaba el 35% y los dividendos eran no computables para las personas humanas y también para los beneficiarios del exterior no lo tenían grabado, ¿sí? ¿Bien? ¿Sí? Ahora, ya que estamos, les voy a decir una cosa. Cuando el que recibe el dividendo en cualquiera de estos periodos, más fácil, ¿sí?, en cualquiera de estos periodos, cuando el que recibe el dividendo es un sujeto empresa del país, es una sociedad sujeto empresa del país, ¿sí?,
un sujeto del artículo 73 de la ley, vamos a hablar con propiedad porque sujeto de empresa son todos, ¿sí? Cuando el que recibe esos dividendos es un sujeto del artículo 73 de la ley, para el sujeto del artículo 73, esos dividendos, siempre estamos hablando acá de dividendos de sociedades de capital, porque fíjense del país, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de sociedades del artículo 73. Cuando la sociedad del país, la dueña es otra sociedad del país, ¿sí? Cuando las... vamos a hacerlo así. Sociedad A, sociedad anónima A, sociedad anónima B, ¿sí? La sociedad B es la dueña de la sociedad A, ¿sí? Entre otros sujetos, ¿sí? Pero tiene, supongan, el 50% de las acciones de sociedad. No hace falta que pensemos en controlante, vinculada, no es a esos efectos, ¿sí? Bien, nos relajamos con eso. Cuando esta sociedad tiene acciones de esta sociedad le va a distribuir dividendos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta sociedad, antes de distribuirle dividendos, paga el impuesto a las ganancias, porque según la ley de sociedades yo tengo que distribuir las utilidades que surgen de los balances, de las utilidades líquidas y realizadas. O sea, ya una vez detraído el impuesto a las ganancias, ¿sí? Ya esta sociedad tributó el impuesto a las ganancias. Cuando esta sociedad recibe los dividendos, esos dividendos que recibe de la sociedad A son no computables. ¿Qué significa? Que no va a tener que tributar impuesto a las ganancias otra vez. Porque imagínense que esta tributó 25, 30, 35 y después esta sobre esa misma utilidad que le llega tiene que tributar otra vez 25, 30, 35. ¿Quién pondría una sociedad? Nadie, ¿sí? Entonces, ¿quién va a tributar el 7? Recién cuando esta sociedad se lo distribuya a una persona humana, o si esta sociedad también tiene algún accionista que es persona humana o beneficiario del exterior. Ahí sí va a calcular el 7%, ¿sí? Pero siempre, no importa en qué fecha estemos, si era antes de la reforma, después de la reforma, ¿sí? Los dividendos que reciben las sociedades de capital del país provenientes de otras sociedades de capital del país son no computables para las que los reciben. No tiene que tributar de vuelta, tributa la originaria y el último en la cadena, que siempre es una persona humana. ¿Sí? ¿Esto dónde está? Esto está en el artículo 68 de la ley del impuesto a las ganancias. A ver. Pero ¿se entiende la finalidad? Esto también es para evitar la doble imposición económica. O sea, y además, doble o múltiple, porque si hay cadenas de sociedades, ¿sí? O grupos económicos, etcétera, ¿cuántas veces tributarían? En el impuesto a las ganancias se pueden quedar tranquilos que no hay liquidaciones consolidadas, por ejemplo. Cada sociedad tributa independientemente del impuesto a las ganancias por sus resultados individuales, ¿sí? 68. Por eso yo le digo que en algunas cosas es más fácil. Bien. Esto lo dice el artículo 68. ¿Y cómo sé que aplica a estas sociedades de capital? Porque está dentro del título de la tercera categoría. Las personas humanas tenían otro artículo para decir que los dividendos no eran computables cuando eran anteriores, que son los artículos 49 y 50 de la ley, cuando eran anteriores a los ejercicios iniciados a partir del 1 de 2018. ¿Sí? Bien. ¿Por qué dije esto? Porque me va a servir para los ejemplos que voy a dar ahora. Vamos a hacer 3 ejemplitos y después ya empezamos con honorarios de directores. ¿Esto se entendió lo de las sociedades? Si la sociedad A tributa impuesto, supongan el 25%, ¿no? Sobre 100 pesos, le quedan 75. Supongan que le manda el 100% a la otra. ¿Sí? Yo le dije que no hace falta que tenga un porcentaje determinado, pero para hacerlo fácil mentalmente, le manda los 75. Sobre esos 75 no tiene que volver a tributar B. Ni el 25, ni el 30, ni la alícuota que le tocara, nada. No va a tributar, lo va a restar de su resultado contable para llegar al impositivo.
Hay ajustes que suman y ajustes que restan para llegar del resultado contable al dispositivo. Siempre tenemos que partir del histórico. Yo les dije, ahora acéptenme que tenemos el histórico. Luego vemos cómo hacer si no tenemos el histórico, si se lleva solo el ajustado, ¿sí? Igual, al fin el impuesto a las ganancias hay que llevarlo, porque las amortizaciones se hacen distintos. Las actualizaciones de los bienes en ganancias son a partir de 2018, ustedes lo vieron, y esto aplica para sociedades también. O sea, hasta el 92 se actualiza, y después, a partir de 2018, los adquiridos, entonces, o sea, si no llevas la histórica para hacer estos ajustes va a ser muy difícil. O sea, podés llegar del resultado contable histórico ajustando una parte del RECPAM, que ahora lo vamos a repasar cómo se hace, sí. Pero después necesitas tener abierto cómo se compone ese histórico para poder hacer algunos ajustes, ¿sí? Bien. Los datos que necesiten, obviamente en los ejercicios lo van a tener. En la vida real muchas veces se lo van a tener que pedir a los clientes que lo hagan y que no está. ¿Sí? O a las empresas donde trabajan. Bien. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. No me interesan los números, me interesa que se entienda el concepto, porque esto es el examen práctico del segundo. Y ese es mucho más corto. Nunca nadie se quejó de no terminarlo. En general, no, es la verdad, porque imagínense lo que es persona humana, y para ver si el alumno lo sabe. Tenés las 4 categorías, tenés cedular, tenés lo no computable, lo exento, la justificación patrimonial. En esto no, tenés estas 2 columnas y tenés más o menos ajustes, o sea, ¿sí? Entonces, parto del resultado contable histórico y tengo que hacer ajustes. La columna 2, en la columna 2, primero lo digo en criollo, después les digo el nombre técnico. En la columna 2 van los ajustes que suman al resultado contable para llegar al dispositivo. Los que le tengo que sumar. ¿Qué podría ser? Y algo que está restado en el contable y la ley no permite restar. ¿Sí? Como el impuesto a las ganancias o una multa, por ejemplo. ¿Sí? Y en la columna 1 van los resultados que restan al resultado contable para llevar al dispositivo. ¿Y cuál podría ser? Y algo que está en el resultado contable, pero la ley de impuesto a la ganancia dice que está exento, no grabado, no computable, como lo que vimos recién de los dividendos. ¿Sí? Si está en el contable y no está grabado, lo tengo que restar para llegar al impositivo. ¿Estamos de acuerdo? Si hay un resultado positivo que está en el contable y no está grabado, para llegar al impositivo lo tengo que restar. ¿Sí? Si hay algo que está restado en el resultado contable, pero la ley no permite restarlo, para anularlo lo tengo que sumar. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos un mini ejemplo. Hay un resultado contable histórico de 2.000 pesos. ¿Sí? Este resultado contable histórico es antes de impuesto a las ganancias. Menos el impuesto a las ganancias de 500 pesos me da 1.500. Este sería el resultado contable histórico final, digamos, ¿no? Yo parto, como es un resultado positivo, lo voy a poner en la columna 2, porque es la que suma, ¿sí? Si fuera un resultado negativo, lo pongo en la columna 1, porque es la que resta. O sea, en vez de ponerlo acá arriba de todo, ya lo arranco de poniéndolo en una columna, ¿no? Y acá tengo, perdón, me voy a borrar. Acá tengo una columna para detalle, que es donde ustedes explican todo en el examen práctico, ¿sí? Entonces ponen 1, resultado contable histórico. Y viene acá, ¿sí? Como es positivo lo pongo acá, porque esta es la columna que suma, ¿sí? Ahora, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Tributo ya? ¿Tengo algún ajuste para hacer o tributo ya el 25% sobre los 1.500? Dentro de estos 1.500, ¿qué tengo yo restado en el resultado contable? Tengo restado 500 pesos de impuesto a las ganancias. ¿El impuesto a las ganancias es deducible del propio impuesto a las ganancias? No. Entonces, ¿qué tendría que hacer con este impuesto a las ganancias que está restado en el resultado contable? Sumarlo. Entonces, ¿en qué columna lo pondrían? Correcto. Siempre es el primer ajuste que hacen.
resultado contable otra vez. Bueno, ajuste, impuesto a las ganancias, no deducible. 500. En este ejemplo no hay más ajustes, puedo hacer un subtotal de las columnas. Si la columna 2 da más grande que la 1, va a haber ganancia. Si la columna 1 da más grande que la 2, va a haber quebranto. ¿Sí? Como acá me da la columna 2 2.000 pesos, le aplico el 25% de impuesto y el impuesto determinado me da 500. ¿Sí? No hay suma fija acá. Yo lo que quiero que se entienda es la mecánica acá, nada más que eso, la mecánica. Cada ajuste lo van a ir viendo cuando vayan viendo más los temas, ¿sí? ¿Va quebrando si la columna 1 es más grande que la 2? Claro. Si la columna 1, lo negativo, lo que tenés que restar es más grande que la columna 2, está quebrando. Y si tu resultado contable ya era pérdida, arrancás poniéndolo en la columna 1. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta, con este mismo ejemplo, todo esto está en el Excel que está en el campus, ¿sí? Con este mismo ejemplo vamos a hacer de cuenta que esta sociedad, esta es una sociedad anónima, la sociedad anónima B, recibió dividendos de la sociedad anónima A del país por 100 pesos también. Entonces el resultado contable histórico le da 1.600 pesos. ¿Sí? Le da 1.600 pesos. ¿De qué resultado parto entonces? Acá puse dividendos sociedad anónima no computable, ¿sí? En el tercer renglón, porque partimos del mismo ejemplo. ¿De qué resultado parto? De 1.600, muy bien. Resultado contable histórico, 1.600. Tengo restado algo que no se puede restar, esto lo hicimos antes. ¿Qué tengo que hacer? Sumarlo. Esto lo hicimos antes. Sumo los 500. El subtotal de la columna 2 me da 2.100. Y después, ¿qué tengo que hacer con los 100 que están sumados pero son no computables a los fines del impuesto a las ganancias porque vienen de dividendos de otras sociedades del país? Restarlo, porque están sumados en el resultado de la sociedad y no están grabados esos 100 pesos en el impuesto a la ganancia. Entonces, si los resto, ¿dónde voy a hacer el ajuste? En columna 1, sí. Si se equivocan, no pasa nada, ¿Sí? Entonces, acá voy a llegar al mismo resultado que tenía antes. 2.100 menos 100, ¿no? Porque esta suma y esta resta. 2.100 menos 100 me da 2.000. Por el 25%, 500 pesos de impuesto determinado de la ganancia. Y el último ajuste ¿alguna duda de esto que vimos recién? Lo importante es que entiendan por qué va columna 1 o 2. Profe, yo tengo una duda, pero Sí. del tema de los dividendos de Sí. antes. O sea, lo de la escala progresiva, ¿puede ser entonces 35? Puede llegar al 35 igual se aplica el 7, sí. La alícuota efectiva supera el... O sea, y si es antes del 2018, si es 35 es no computable. Sí, Está bien. Y si es entonces entre el 18 y el 21, 30 y el 7, ahí sí es. sí. Está bien. Y si es la escala progresiva, también va el 7, aunque esté el 35. esté el 35. Es así, somos así los argentinos. Justificación de por qué se aplicaba el 7, etc. La tenemos que dar en la teoría, después la alícuota efectiva supera el 35. Si bien tenés un escalón y la alícuota la aplicás sobre el excedente del escalón, igual, la alícuota efectiva, si tenés que aplicar el 35, supera el 35, porque si le sumás el 7, o sea... Claro, porque antes lo que habíamos visto, o sea, lo que habían explicado en clase antes era que pagaban el 30 y después el 7 y que entonces eso era más o menos parecido a un 35, Sí, pero ahora es en la 35. teoría,
Porque después si usas el resultado contable para calcular el 7, Sí, no, el bueno. 7% va sobre los dividendos distribuidos que son los contables. Pero ahí más o menos lo entendía, pero ahora ya se me ha cerrado 35 más 7, es como que... Se supera muy bien lo que estás diciendo, se supera la alícuota efectiva No del toco. 35 ahora. No es un 41, es menos, pero ¿sí? Porque 35 más 7 puede ser un 42, anda un poquito menos. ¿Sí? La alícuota efectiva me refiero a lo que tributarían en Total, conjunto todos. entre la persona humana y la sociedad. El costo de poner una sociedad que le vaya bien, porque tributa en el último tramo de la escala. ¿Sí? Bien. Pero esto de columna 1 y 2, ¿se entendió? ¿Alguna duda de por qué pusimos 500 en columna 2? Estaba restando acá. Para anularlo, porque la ley no me deja deducirlo, yo lo sumo y de esa manera lo anulo. ¿Sí? Y el otro concepto se los puse separado, porque esto podría estar, yo le podría dar 1600 y decirle adentro tiene restado 500 de impuesto a las ganancias y tiene sumado 100 de dividendos, pero para que lo vean lo puse separado a propósito, para que vean que esto está sumando dentro de los 1600 y esto está restando. Está sumando y la ley no lo suma, no lo graba, lo tengo que restar para llevar a lo que dice la ley, el resultado contable al impositivo. Y este está restado y la ley no permite restarlo, lo tengo que sumar para anularlo. Eso es lo que hicimos recién. ¿Se entiende la mecánica? Les doy el último ejemplo y con esto ya arranco con honorario de directores. ¿Sí? El último ejemplo es el que me preguntaban los alumnos siempre en las encuestas que no entendían por qué. Los bienes de cambio. Ustedes van a ver en la clase del miércoles que viene y en la del jueves la práctica, yo subí el cronograma nuevo, vieron la parte que faltaba. Van a ver cómo se calcula el impuesto a las ganancias, perdón, cómo se evalúan a los fines del impuesto a las ganancias. Me quedé pensando en el aula del examen, ¿ves? Que estuvo buena esa aula, ¿no? Para repetir, digo, ¿no? Es como, digo, mejor que esta, ¿no? Sí. Porque ahora que somos menos nos podríamos quedar acá, pero los bancos son un los problema. bancos son Claro. incómodos. Bueno, voy a ver si consigo la misma. Me quedé pensando eso porque seguramente se fue. Ustedes van a ver el miércoles y el jueves de la clase que viene cómo se evalúan los bienes de cambios a los fines del impuesto a las ganancias. Y un alumno con muy buen criterio me decía, pero ¿para qué vemos cómo se evalúan los activos si yo tengo que partirlo del resultado contable? Y porque la evaluación de las existencias finales, que son las iniciales del ejercicio siguiente, afectan el costo de la mercadería vendida, que sí está en el estado de resultado. ¿Sí? Entonces yo les hice un ejemplo. ¿Se acuerdan la ecuación del costo? La ecuación del costo de la mercadería vendida es existencia inicial más compras menos existencia final. Todo lo que tenía más todo lo que compré menos lo que me quedó es lo que vendí. ¿Sí? Puede haber diferencia de inventario, profesora, sí, pero los fines del impuesto a la ganancia va el costo de eso. Ojo, que después lo tengo que justificar ante la firma. Si algo no lo vendí y se perdió, se rompió, escribano, ¿sí? Porcentaje normal de evaporación, si es algo que se evapora, etcétera, ¿no? Porque viene el cambio. Es así, todo lo que tenía más lo que compré menos lo que me quedó es lo que vendí. La ley me dice cómo evaluarlo. Entonces vamos a hacer un mini ejemplo. Supongan que contablemente la existencia inicial son 100, las compras son 100 y las finales son 50. El costo contable me da 200 menos 50, 150, ¿sí? No me interesan los números porque lo que quiero es el concepto, ¿sí? Impositivamente yo tengo que evaluar, como me dice la ley de impuesto a las ganancias, ya lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Y supongan que no me da
50. Supongan que este me coincidió, puede ser que no me coincida también la inicial, porque viene del año pasado y era distinta la contable que la impositiva. Pero vayamos por pasos. Supongamos que coincidió 100 más 100, pero que positivamente esto se evalúa a 70, no a 50. Me da menor costo, ¿no? Porque le resté algo más grande, me da 130. ¿Sí? Acá, contablemente, voy a borrar esto. ¿Sí? Contablemente, ¿hasta acá se entendió o no? Esto no vimos cómo llegó a los 70, ni vimos cómo contablemente llegó a los 50 tampoco, no importa. Ya lo vamos a ver en otras clases, ¿sí? Contablemente me dio 150. En fin, 150. Impositivamente me da 130. Si yo ya dentro de un resultado contable X, suponga que el resultado contable histórico era 1000, tengo restado 150. ¿Cuánto tengo restado de más de lo que me permite la ley? 20. O sea, si yo el resultado contable histórico cualquiera que fuera, pongamos que sea 1000, ya tengo restado 150. ¿Cuánto de más, en este caso hipotético, tengo restado que lo que me permite restar la ley entonces? 20. Lo tengo restado de más. ¿Cómo hago para anularlo? Lo sumo. ¿Sí? ¿Y dónde lo sumo? Columna 2. Ajuste por costo, mercadería vendida, 20. Hay otra forma de hacerlo que lo van a ver en el Excel que a los alumnos les resulta más fácil, a veces. Es anulo todo lo contable y deduzco lo impositivo. Si los 150 están restados, ¿cómo los anulo? ¿Cómo hago si alguno lo dijo? No tengan miedo. Si están restados los 150 y quiero anular todo lo contable y deducir todo lo impositivo, para hacerlo más fácil, para no andar con las diferencias, porque acá son 150, 30, son 20 fácil. Pero después por ahí tengo numeritos y lo quiero hacer, ¿sí? Paso por paso. ¿Cómo hago para anular el contable de 150 que está restando? Porque es un costo, un resultado negativo. Lo sumo. ¿Y qué hago? Y después restar los 130 como va. Resto los 130. Fíjense que 150 menos 130, en realidad estoy sumando 20. Es lo mismo de antes. Puedo hacer 150 menos 130 o puedo hacer 20. Las dos no, por favor. ¿Sí? A veces les resulta más fácil a los alumnos, por ejemplo, amortizaciones que las tienen que calcular en los trimestres de los inmuebles y qué sé yo, las tienen que calcular de vuelta, entonces anulo, no se olviden en el examen porque años, ¿sí? Se anulan lo contable y no se olviden después de poner lo deducible e impositivo, ¿sí? Porque si no, no les queda ninguna deducción. Si yo, columna 250, ni siquiera deduje los 130. Me falta incorporar, restando los 130. O si no, hago 20 directamente en la columna que corresponda. Tienen un ejemplo, después veanlo en la planilla, que la situación fuera inversa. Si la situación es inversa, la ajuste es al revés, chicos. O sea, pero después mírenlo y piénsenlo, ¿sí? Cuando da más grande el impositivo que el contable, tengo que restar más. Entonces los 20 van acá, ¿sí? Pero bueno. ¿Listo? ¿Pasamos al horario de directorio? Bueno. El tema del horario de directorios es aplicable a cualquier socio administrador de los sujetos del artículo 73. Por ejemplo, es aplicable también a los socios gerentes de SRL. Yo no voy a estar diciendo cada paso que diga directores o socios administradores de la sociedad del artículo 73 o socios gerentes. Ustedes sepan, porque después en el examen le pregunto socio gerente de una SRL y es lo mismo que un director, ¿sí? Pero yo cuando esté explicando ahora voy a decir director para cortar, porque si no, no termino más cada frase, ¿sí? Bien. Aclaro de entrada que esto aplica a todos los socios administradores de las sociedades que están en el artículo 73 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, ¿sí?
Bien. Estos directores pueden tener distintos ingresos, distintos tipos de ingresos. Porque pueden ser directores que son los que cumplen la función de representación y administración de la sociedad según la ley de sociedades, la ley general de sociedades, ¿sí? La 19.550. Pero también pueden ser empleados de la empresa cumpliendo otra función, o pueden ser profesionales que asesoran a la empresa por otra función, ¿sí? Pueden tener ingresos de distintos tipos. A estos ingresos de distintos tipos se les llaman ingresos por funciones técnico-administrativas, ¿sí? Porque las podría cumplir cualquier otro profesional técnico, ¿sí? Ya sea que esté en relación de dependencia o en forma independiente. Esto donde está dicho en el artículo 222 del decreto. Esto es lo que voy a decir primero antes de empezar. Todo esto de honorarios de directores está en el artículo 91 de la ley inciso I y en los artículos 222, 223 y 224 del decreto reglamentario. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver hoy está ahí. Bien. Estas funciones técnico-administrativas, cuando cobra un sueldo o un honorario, ¿sí? O un honorario, bien. Para la empresa que lo paga en la medida que sea real y no sea algo trucho, digamos, en la medida que sea real, para la empresa que lo paga va a ser deducible como cualquier sueldo u honorario de otro empleado. Tiene que cumplir ciertos requisitos que lo vamos a ver el lunes porque es uno de los puntos que están para ese casito práctico, ¿sí? Para poderlos deducir tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Que los vamos a repasar el lunes, están en el artículo 222 del decreto reglamentario. Son 3 requisitos, ¿sí? Entonces vamos a dejar de lado esos honorarios o sueldos por funciones técnico-administrativas y vamos a ir a los y vamos a ir a los honorarios por la función de dirección propiamente dicha, los que están previstos en la ley 19.550, ¿sí? Hay un dictamen de la FIP, que es el 45 de 2002. Esto no lo voy a borrar porque siempre me va a ayudar a no perder de vista hacia dónde vamos. Hay un dictamen de la FIP, que es el 45 de 2002, donde la FIP opinó que los límites que vamos a ver para la deducción de honorarios que están en este inciso I del artículo 21 son solo para la función propiamente dicha, no para lo que cobren por otros trabajos los directores, ¿sí? Que no tengan que ver con la representación y administración de la sociedad, ¿sí? Si lo dice la FIP, no vamos a ser más papistas que el Papa, ¿sí? Bien, ahí estamos. ¿Alguna duda hasta acá? Me olvidé decirlo del respaldo. Me lo anoto por acá para no cortar el hilo. Igual en los datos de los ejercicios los viene dado, pero para la práctica profesional, porque a mí me llevó un tiempo, porque yo había visto ajuste por inflación en la facultad. ¿Sí? Me lo habían enseñado. Pero después se dejó de... A ver, no se aplicaba ya, pero me lo enseñaban porque hacía poquito que se dejó de aplicar, ¿se entiende? Entonces me lo seguía, me lo tomaron en contabilidad intermedia, que se llamaba, que después fue acá, cambió de nombre, estado financiero, lo que fuera. Y bueno, pero después aplicarlo, lo tuve que aplicar hace poquito. ¿Sí? Entonces, otra vez hubo que repasar. Entonces, ya que me rompí la cabeza, para tenerlo se lo quiero transmitir, ¿no? Entonces, para la práctica, no para profesional, más que para la materia en sí. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar en el tratamiento de los honorarios de la dirección por la función propiamente dicha, ¿no? De representar a la empresa. El legislador, para evitar maniobras, o
O sea, por ejemplo, puede haber acción, no se confundan con esto en los exámenes, ¿eh? Pueden ser accionistas que además revistan el cargo de director. Como accionistas que cobran dividendos. Y como directores, honorarios. Eso no se confundan, porque a veces uno pregunta por accionista y en el parcial responden por honorarios, o preguntan por honorarios y responden por dividendos. No, ¿sí? Entonces, puede haber un accionista que a la vez sea director. Y la sociedad piense, impositivamente me conviene más aprobarle honorarios que dividendos. Porque los dividendos salen de mi utilidad, no puedo deducir la distribución de dividendos. No, los dividendos se distribuyen una vez que yo ya determiné el impuesto a la ganancia. No puedo deducir del impuesto a la ganancia la utilidad que yo distribuyo, no. Tengo que calcularla sobre toda mi utilidad el impuesto a la ganancia. En cambio, los honorarios son un gasto, es deducible, y entonces en vez de dividendos, y además lo paga el 7. Mirá qué negocio. Entonces, para evitar ese tipo de maniobras, ¿qué hace el legislador? Le pone un tope a la deducción por honorarios. Le pone una limitación a la deducción por honorarios de director. ¿Sí? Y hay dos topes para la deducción de los honorarios. Hay un tope fijo hay dos topes y de los dos se toma el mayor, ahora vamos a ver, ¿sí? Hay un tope fijo que es de 12.500 pesos anuales por director. No se ríen, esto eran $12.500 cuando estaba el 1 a 1, viene de aquella época. ¿Sí? Hoy quedó totalmente el importe desactualizado, o sea, casi nada. O sea, 12.500 por director, pero hace poquito se modificó la ley de impuesto a las ganancias y si es mujer, la directora se incrementa en un 40%, 17.500. O sea, y si la persona es travesti, transgénero o transexual, se incrementan un 60% los 12.500 pesos. O sea, si algún día se actualiza esto va a tener otro efecto, ¿sí? Pero hoy por hoy, nada, son 12.500 por director con un incremento por una cuestión de género, que incluso la ley dice, si la ley de sociedades te obliga a tener cierto cupo de mujeres o ciertos cupos de personas como detallamos antes, entonces, en ese caso, solamente lo que exceda el cupo va a llevar el incremento del 40 o el 60%. Si la ley te obligara, o las normas societarias te obligaran a tener 2 mujeres dentro del directorio, si tenés 3, por ejemplo, por decirte algo, entonces solamente si agregas una mujer más, vas a cobrar, a deducir un porcentaje mayor del tope fijo en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Esto si hubiera una normativa que me obligara a tener un cupo de estas personas, ¿sí? Bien. Entonces, simplifiquémoslo, 12.500 por director, porque hoy en día el importe... Bien, 12.500 por director. Y este control hay que hacerlo individual. Hoy es ridículo también lo que les voy a decir, pero para el CHOI sirve. Y además, ¿por qué lo hago? Porque si tengo fe que se va a actualizar en algún momento, entonces tenemos que saber cómo se aplica, ¿sí? La comparación se hace individual. ¿Qué significa esto? Si yo tengo dos directores, ¿sí? Y a uno le aprobé 10.000 y al otro le aprobé 15.000, yo no digo 12.500 por 12, el tope fijo me da 25. No. La suma de lo que yo asigné, porque los tengo que asignar por asamblea los honorarios, ¿no?
en forma individual. ¿Cuánto le asigno al director A? ¿Cuánto le asigno al B? Al A le asigno 10, al B le asigno 15. El tope fijo no me da 25.000, porque el tope fijo lo tengo que comparar con lo asignado por cada uno. Y a este no le puedo poner un tope de 12.500 de deducción si le asigné 10.000 nada más. Nunca puedo deducir más que lo asignado, ¿sí? Por más que el tope me dé más. Entonces acá el tope es 10.000 y acá sí es 12.500. Entonces en este ejemplo el tope me da 22.500 el fijo. El tope fijo sería el tope 1, ¿sí? Me da 12.500. Perdón, 22.500, o sea 12.500 más 10.000, ¿sí? Vean, así se hace el cálculo de este tope. Ahora, necesitamos ver el otro tope, el tope 2. El tope 2. Y acá, la ley dice, acá donde necesitamos la fórmula, por ejemplo, acá la ley dice que tengo que calcular el 25% de la utilidad contable, ¿sí? El 25% de la utilidad contable, ¿sí? La utilidad contable es la que sale del balance, ajustada por inflación, todo, ¿eh? O sea, más allá de que después para liquidar necesitemos el histórico, acá cuando me dice la utilidad contable, es la contable, o sea, la final. Pero dice, una vez restado el impuesto a las ganancias, y el decreto aclara que ese impuesto a las ganancias, que tiene que estar restado a la utilidad contable, ¿sí? Tiene que estar calculado según la ley del impuesto a las ganancias. Tiene que ser este impuesto de acá, no el contable. Chan, chan. ¿Viste por qué necesitamos la fórmula? La mirada de él me lo dijo todo. ¿Cómo puede ser? Ahora vamos a ver. Entonces, acá me dice que tengo que calcular para saber cuánto puedo deducir de honorarios. Honorarios deducibles es igual, el segundo tope, ¿no? Honorarios deducibles igual al 25% de la utilidad contable, pero esta utilidad contable tiene que ser el resultado contable antes del impuesto a las ganancias menos el impuesto a las ganancias según la ley, o sea, este que está aquí, ¿sí? Esa es la utilidad contable, y si tuviera honorarios directores lo tengo que anular también provisionado, ¿no? O sea, tengo que, este resultado contable antes del impuesto a las ganancias y antes de deducir nada de honorarios directores. Este resultado contable le tengo que restar el impuesto a las ganancias y calcularle el 25% para saber cuánto producir de honorarios directores. O sea, es este impuesto, pero yo los honorarios directores, gente, lo tengo que deducir acá. ¿Cómo hago? Y necesito una fórmula para saber cuánto puedo deducir de honorarios directores, porque si no, no puedo determinar el impuesto a la ganancia y lo necesito restar para saber cuánto puedo deducir de honorarios. ¿Se entiende? Yo necesito restar para saber cuánto puedo deducir de honorarios este impuesto a las ganancias, el cual ya tiene que tener restado los honorarios. Necesito una fórmula que me ayude con eso, ¿sí? Antes de darle la fórmula, no se asusten, no les voy a pedir que la desarrollen para el examen. Pero la fórmula, se las doy el desarrollo porque ya debo tener hasta la cara negra. No sé qué me pasó hoy. El desarrollo se los doy porque lo van a tener que usar, porque todos los años cambia la escala del artículo 73. Entonces todos los años cambia la fórmula de deducción de honorario director. Entonces ustedes tienen que saber cómo se hace, ¿sí? Igual a los fines del examen, ya me dijo Fernando y demás, que vamos a usar una sola fórmula, porque encima hay 3 fórmulas ahora. Porque ¿cuántas posibilidades hay de que calcule el impuesto?
3, 25, 30 o 35 con suma fija encima todo. Entonces, hay 3 fórmulas. Con Fernando dijimos vamos a usar a los fines del examen siempre la del tramo primero, la del 25% que es la más fácil porque no tiene suma fija. Igual en el material tienen cómo se desarrollan todas las fórmulas, pero no vamos a tomar el desarrollo, pero igual quiero explicarlo el primero porque lo van a necesitar, solo el primero. Igual termino el concepto. De los dos topes se toma el mayor, pero nunca más que lo efectivamente asignado. De los dos, del tope 1 y del tope 2, se toma el mayor, pero nunca más que lo efectivamente asignado. Ejemplo, si el tope 2 me da 1.000.000 de pesos, ¿es mayor al tope 1? Sí. Sí, pero nunca podría deducir más que lo asignado. ¿Cuánto asigné? 25.000, ahí deduzco 25.000. Porque 1.000.000, suponete, yo dije, me da 1.000.000 este tope. De los dos tengo que tomar el mayor, el otro tope me daba 22.500. ¿Puedo deducir hasta 1.000.000? No, si asigné 25. ¿Cuánto puedo deducir? 25. Nunca más que lo asignado. De los dos, el mayor, pero nunca más que lo asignado. Entonces, ¿cómo se calcula esta famosa fórmula? A ver si no me equivoco. Bien. Resultado contable antes del impuesto a las ganancias, los datos que yo tengo, y antes de honorario director, ¿sí? Menos el impuesto a las ganancias calculado conforme a la ley por el 25%, que es igual a 0,25, por el 25% es igual a mi X. ¿A cuánto van a ser los honorarios deducibles? Mi X, ¿sí? Ustedes van a ver que en el material de Fernando y también en la guía hay fórmulas que consideran como X el impuesto a las ganancias. Nosotros usamos esta que es más fácil, la que considera como X directamente los honorarios. ¿Cuánto puedo deducir de honorarios? ¿Sí? Como en la guía están las dos fórmulas, en el material pusimos las dos, pero nosotros vamos a poner solamente en el examen esta formulita que estamos viendo ahora. Y el final nada más, tampoco se tiene que aprender el desarrollo. Entonces, hasta acá puse el resultado contable antes de impuesto a la ganancia y antes de honorarios directores, ¿no? Menos impuesto a las ganancias determinado conforme a la ley por el 25% es lo que yo puedo deducir de honorarios. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Por la forma de calcularlo. Entonces, hago resultado contable menos, abro corchete, resultado impositivo antes de honorarios de directores, como si tuviera un subtotal. Resultado impositivo antes de honorarios de directores, menos los honorarios de directores deducibles, ¿sí? Resultado impositivo menos mi X, que no sé cuánto es, por el 25%, porque estoy en el primer escalón de la escala, estoy haciendo la fórmula para el primer escalón de la escala, es igual al impuesto a las ganancias. Resultado impositivo menos honorario de directores, que es mi X, por el 25%, me da el impuesto a las ganancias. ¿Ven por qué dejé esto acá en el medio? Bien, para que se entienda más, ¿sí? Ahora solamente, y todo esto, resultado contable menos impuesto a las ganancias, todo esto ¿cuánto hice? Sí, por todo esto por el 25%, es igual a honorarios deducibles, ¿sí? Este 25% multiplica a esto, al resultado contable menos el impuesto a las ganancias, ¿sí? Ahora es solo propiedad distributiva, que ayer se lo enseñaba a mi nena, pobre. Bien. Entonces, primero vamos a esta propiedad distributiva, ¿sí? La del impuesto a las ganancias. Resultado contable menos. Acá sigue estando menos, ¿sí? Resultado impositivo antes del horario de directores por 0,25 y menos por menos más honorario de directores por 0,25.
Todo esto por 0,25 igual a honorario director. ¿Sí? Lo único que hice fue pasar este acá y este acá, pero este se transformó más porque tenía el menos. ¿Sí? Resultado contable siempre es antes de impuesto a la ganancia, menos resultado impositivo antes de honorario de directores por 0,25 más honorario de directores por 0,25. Todo esto por 0,25 es igual a la incógnita. Ahora sí, multiplico 0,25 a todos estos. ¿Sí? Hago resultado contable por 0,25 menos resultado impositivo por 0,0625 era. De memoria. 0,25 por 0,25. Sí, 0,0625. Gracias. Porque de memoria, ¿viste? Pero a veces falla, entonces, gracias. Más honorario de directores por también 0,0625 igual a honorario de directores. Recuerden que el honorario de directores es mi X, es el tope, que es lo que quiero averiguar, cuánto puedo deducir. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar del otro lado de la igualdad, unir las X, ¿no? Juntar. Resultado contable por 0,25 menos resultado impositivo por 0,0625 es igual a honorario de directores menos honorario de directores por 0,0625. Acá tengo que sacar factor común. Es fácil eso. Resulta, lo que pasa es que hace mucho que no lo veo, porque yo se lo estoy enseñando a mi nena de... Hacemos 1 menos 0,5. Claro. Ahora sacamos factor común y hacemos HD por 1 menos 0,5. Eso. RX por 0,25, RC, perdón, por 0,25 menos RI por 0,0625 es igual a HD por, como bien decía la compañera, 1 menos 0,0625. Saqué el factor común que es la X acá. ¿Sí? ¿Sí? Esto me da 0,925, ¿sí? ¿Correcto? 93,75, perdón, 92,5 es el segundo tramo. 93,75, bien. ¿Qué tengo que hacer con esto que está multiplicando la X? Esto da 0,9375. Lo tengo que pasar dividiendo. Lo pongo arriba acá. Lo pongo acá en la fórmula para que se vea bien. Entonces, honorario director igual a resultado contable por 0,25 menos resultado impositivo. Acuérdense que el contable es antes del impuesto a la ganancia, ¿sí? Y el impositivo es antes del honorario director. Por 0,0625 sobre 0,9375. Y esa es la fórmula que tengo que usar para calcular el primer límite. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplito. Porque de acá tenemos que ver algo que nos importa, que es lo que habíamos aprendido de memoria para el primer examen, que es cuál es el tratamiento para el director también, persona humana, ¿sí? Que en la práctica no va a entrar, pero en la teoría sí. ¿Bien? Perdón, me están pidiendo que me reúna y no puedo. Estoy en el otro. Eso por tener más bien trabajo, dice mi marido. Mira. Perdón, chicos, ya va, Vamos a ver un ejemplo. Justamente estaba agarrando el teléfono para agarrar el ejemplo y no tener que hacer todos los cálculos porque lo tengo hecho en la filmina, ¿sí? Bien, y siempre que uno agarra el teléfono voy pensando que no debería haber. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Ese resultado impositivo que fue la fórmula Son todos los ajustes, el contable.
histórico, ¿no? Con todos los ajustes, menos el de honorario de directores. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de esto. ¿Alguien quiere que repita alguna parte? O de los dos se toma el mayor, ¿sí? Pero nunca más que lo asignado. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Puedo borrar? Igual está en la filmina, el desarrollo. Si alguien no entiende mi letra, que no sé por qué, porque es clarísima. Un desastre mi letra, pero no ha mejorado con los años. Bien. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el resultado contable antes del impuesto a las ganancias es de 2 millones. Y el resultado impositivo acá, con todos los ajustes, antes del honorario de directores, es de 3 millones. Yo aplico la fórmula, tengo que hacer 2 millones por 0,25 menos 3 millones por 0,0625 sobre 0,9375. ¿Sí? Me sigue el resultado contable por 0,25 menos resultado impositivo por 0,0625. Este resultado impositivo, acuérdense, antes de honorarios, y este contable antes de impuesto a la ganancia y antes de honorarios se hubiera provisionado. Esto me va a dar 333.000 periódicos, ¿no? 333.000, sí. 333.333,33 periódicos. Lindo número de honorarios deducibles. Yo les había dado el ejemplo que está en la filmina, donde son 2 directores, pero cada uno acá le voy a asignar 200.000. Esta es la asignación. Lo que la persona asignó fueron 200.000 para cada uno. ¿Sí? 200.000 para cada uno. Total de asignados 400.000. ¿Cuánto será el tope fijo en este caso? Muy bien, 12.500 por 2. Acá sí lo podemos hacer porque son mayores a 12.500. 12.500 por 2, 25.000. Un tope me da 333.000 y el otro me da 25.000. De los dos el mayor, 333. Y asigné 400. O sea que ¿cuánto voy a poder deducir de honorario? 333.333,33. O sea, acá va a venir este importe. Vamos a hacer la comprobación de la fórmula. ¿Tengo que hacer la comprobación de la fórmula? No, es para saber que está bien nada más, ¿sí? Yo de hecho cada año cuando la vuelvo a calcular, este año cuando calculé para los cierres 31 de diciembre de 2022, comprobé la fórmula, ¿sí? Acá yo sé que va en el primer tramo de la escala por los valores. Pero uno no podría saber si antes o después de restar el resultado de la empresa va a caer en el segundo o en el tercer tramo. Entonces, ¿cómo hay que hacer prueba y error y comprobar la fórmula? Y cuando la fórmula te da correcta la comprobación, esa es la que tenía que usar. ¿Cómo vamos a hacer en los fines del curso? No os desesperéis. Vamos a usar siempre la del primer tramo de la escala. Y les va a dar, porque vamos a usar números pequeños para que les dé el primer tramo de la escala. ¿Sí? Bien. Igual, por ejemplo, en el REPAR hicimos una calculadora. Que esa calculadora, ¿qué es lo que hace? Hace las 3 fórmulas, las comprueba y te dice cuál es el correcto. Te tira el importe para que no tengas que estar haciendo todas las fórmulas. Pero la ingeniería que está atrás es esa, ¿no? De comprobar la fórmula. ¿Cómo se comprueba la fórmula? Fácil. Ahora que tengo cuánto se puede deducir de honorario, puedo determinar el impuesto a las ganancias. ¿No? Porque 3 millones de resultado impositivo menos 333.333,33 periódicos me da 2.666.666,66
67, ¿sí? Creo. ¿Bien? Sí, da eso. Si a esto le aplico el 25%, porque estoy en el primer tramo de la escala, me va a dar este impuesto. Me va a dar un impuesto de 666,67, ¿sí? Este impuesto a las ganancias. Y ahora que yo sé cuánto es el impuesto a las ganancias, puedo comprobar la fórmula, porque puedo agarrar el resultado contable antes del impuesto a las ganancias, que son los 2 millones que tenía, restarle el impuesto a las ganancias calculado aquí y calcular el 25% y le tendría que dar los mismos 333, ¿no? Porque si no estaría mal la fórmula. En este caso me va a dar porque ya lo hice, lo tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo compruebo la fórmula? Esta es la comprobación. Otra vez, ¿es obligatorio hacerlo? No, para ver si está bien nada más, ¿sí? ¿Cómo hago entonces? Hago 2 millones menos 666.666,67 por el 25%, y esto si lo calculan tiene que dar 333.333,33. Yo lo hice y la fórmula da correcto, ¿sí? ¿Para qué comprobé la fórmula? Porque en la práctica lo van a tener que comprobar, salvo que use la calculadora, como yo les decía, lo van a tener que comprobar para ver si está bien, ¿sí? La fórmula que usaron. Si no les da, tienen que usar otra fórmula. O se equivocaron al desarrollar la fórmula nueva. La del primer escalón es siempre igual, ¿sí? La fórmula, porque como no tiene suma fija, y siempre es el 25%, pero en los escalones siguientes va cambiando la suma fija y el excedente se aplica sobre un valor nuevo del escalón. Entonces ahí, el segundo y tercer tramo cambia todos los años. ¿Se entendió hasta acá? ¿O hay alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. ¿El tope no es individualmente? O sea... Muy buena pregunta, muy buena ¿no tendría pregunta. que tomar... Es lo que sigue después. 333.333 y lo multiplico por 2 porque es lo mismo? No lo multiplico por 2. Este es global. Este tope es global. Ah, es global. Estos 12.500 son individuales, el tope fijo era individual y el otro es global. Límite global, muy bien la pregunta, ¿sí? Pero yo tengo 2 directores. Como los dos cobran lo mismo, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Si la sociedad puede deducir 333,33 sobre eso, no paga impuestos, ¿no? Lo restó. Si no paga la sociedad, ¿cómo es para el director? Muy bien, si no paga la sociedad, me está asustando, porque esto es el examen del otro día. ¿Cómo está para el director? Grabado, la sociedad lo pudo deducir, está grabado para el director. ¿Cuánto de estos 333.000 está grabado para cada uno? Si los dos cobran un 50% cada uno, tengo que sacar cuánto cobra cada uno sobre el total. Si los dos cobran un 50% cada uno, el 50% de este importe, que es 166.000, me quedaron todos así, chicos. 176.667,67, ¿sí? El 50% de esto va a estar grabado en cuarta categoría, tanto para el director A como para el director B. ¿Podría ser otro porcentaje? Sí, si este cobra el 60 y este el 40, para el director A va a tener grabado el 60 y el B el 40, o sea, ¿sí? Acá apliqué el 50% porque los dos cobran lo mismo, ¿sí? ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Porque me falta el cierre nomás. Si hay algo para preguntar. Es el 50% para cada director. Es para distribuir ese límite global entre los dos directores. ¿Y cómo sé cuánto le toca a cada uno? Y tengo que ver cuánto le asignaron, cuánto van a cobrar o cuánto cobraron Pero ellos. en la columna 4 le iría por el total, porque si estamos haciendo la liquidación de la empresa. No, en la columna
a 4, esos de cada director. El A tiene su declaración jurada y el B tiene su declaración jurada. La empresa tiene esto nada más. Y puso el total. Sí, seguimos en liquidación con la persona. Claro, lo que yo hice acá es decirte, ya sé cuánto deduce la empresa, ahora pasemos a la persona. Muy bien, ¿sí? Muy bien, ¿no? Quiero eso, porque yo quiero que cada paso estemos... Me viene bárbara tu pregunta. Yo ya sé que este es el límite global. De los dos puedo tomar el mayor, pero nunca más que lo asignado. La sociedad ya dedujo. Acá terminé lo que es la parte del examen práctico de ustedes, por ejemplo. Cuando ya determiné cuánto de los dos puedo decir, el examen práctico. Pero en el teórico vamos a ir un pasito más, que es terminar de cerrarlo de lo que nos faltaba de la otra vez. No vamos a hacer la declaración jurada de la persona humana. Pero sí te voy a preguntar, ¿cuánto está grabado en cabeza de cada uno de estos directores? Y lo que la sociedad pudo deducir, ¿cuánto le toca a cada uno? Y en este caso la mitad a cada uno, porque los dos cobran el 50%. Y esto está grabado en cuarta categoría en su declaración jurada personal, que no la vamos a hacer ahora para el segundo examen, ¿sí? Lo tomábamos como que era así, como palabra santa, pero ahora vemos de dónde surge, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con lo que la sociedad no pudo deducir? Que son 66.000, porque si la sociedad aprobó 400, tuvo este gasto. Realmente acá no hay maniobra, no hay nada, tuvo este gasto, ¿no? Y pudo deducir solamente esto. Hay 66.666,67, ¿sí? Hay 66.666,67 que la sociedad no pudo deducir. ¿De dónde surge estos 66.000? De 400.000 menos lo que la sociedad pudo deducir, ¿sí? 333.000 con 33. 333.333 con 33. La sociedad tuvo este gasto total, que es lo que asignó. La sociedad pudo deducir esto. Tiene un excedente de honorarios no deducidos de 66.666,67, ¿sí? Esto nosotros que decíamos, como la sociedad no lo pudo deducir, y los 400.000 salen de la utilidad de la sociedad que después tributa, ¿sí? Se entiende que la sociedad tributó impuestos sobre eso, entonces es no computable para los directores, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es comprobar que realmente fue así, ¿sí? Yo no puedo ver a simple vista que si lo que no pudo descontar de la utilidad son 66.666,67, la sociedad tributó por mucho más que esto. Porque fíjense que la base de cálculo de impuestos es mucho más. Con lo cual ya sé que va a ser no computable esto para los directores. ¿Cuánto para cada uno? La mitad para cada uno. Eso porque tributó la sociedad. Porque la sociedad tributó, pero tengo que certificarme que tributó la sociedad. Yo te lo estoy enseñando de una manera más fácil porque así me lo dijo un alumno también una vez en una encuesta. Y ahora voy a como dice el decreto, ¿sí? Estos 66.000 son lo que la sociedad no pudo deducir, porque la sociedad gastó 400, pero pudo deducir solamente 333 y pico, ¿sí? ¿Bien? Estos 66.000 y pico no los pudo deducir. ¿El director tiene que pagar sobre eso? No. Si la sociedad pagó impuestos, no. Nosotros acá a simple vista podemos ver que la sociedad pagó impuestos sobre esos 66 que salieron de la utilidad de la sociedad, porque fíjense qué base de cálculo del impuesto le da. Es mucho mayor a 66.000. Pero ¿qué me dice el decreto que control tengo que hacer? Para ver si esto tributó o no tributó. Tengo que aplicarle a 66.000 la alícuota que utiliza la sociedad, que es el 25%. Ahí sí que no me acuerdo el número, ¿no? ¿Cuánto es? El 25% lo tengo anotado acá. 16.000. Gracias, sí. 16.666,67. Este es el impuesto que tendría que haber tributado la sociedad por esta utilidad. Lo voy a ¿sí?
Miren lo que dice, le aplique al excedente de ganancia que no pudo deducir de honorarios, pero esos honorarios surgen de su ganancia, ¿sí? La ganancia de la sociedad, ¿de dónde vienen esos honorarios? De la ganancia de la sociedad. Estos honorarios que no pudo deducir estaban en su ganancia. Solamente pudo deducir 333 de los 400, hay 66 que no pudo deducir. ¿Pagó impuestos sobre eso? A simple vista acá se ve que sí. Pero yo les quiero decir qué es lo que te dice el decreto textual que hay que comparar, ¿sí? Hay que hacer la alícuota del impuesto que le toca a la sociedad, que en este caso es el 25, sobre el excedente de honorarios no deducidos para ver si ese impuesto que correspondería por estos 66.000 pesos, por este excedente, la sociedad lo determinó o no. Que puede ser que no lo haya determinado porque tiene un quebranto de años anteriores, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sí? Que no es el caso de este ejemplo. Entonces, ¿qué comparo? Si ahora ya estoy a nivel de impuesto, este sería un impuesto estimado que yo debería tener por estos honorarios que no deduzco. Tengo que comparar este impuesto sobre el excedente con el impuesto real. Si el impuesto real, estos 666.000, son mayores o iguales al impuesto del excedente, entonces ya tributó la sociedad sobre este excedente. ¿Puedo volver a repetirlo? Sí. Un segundito, ahora lo vuelvo a repetir. Ya tributó la sociedad por el impuesto de este excedente, entonces es no computable para los directores. No tienen que volver a tributar. Vuelvo de cero, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicarle la misma alícuota que le toca a la sociedad, si le toca el 25, el 25, si le toca el 30, el 30, si le toca el 35, el 35. Nosotros elegimos 25, ¿sí? Tengo que aplicar la misma alícuota que le toca a la sociedad, el 25%, a esta suma que es el excedente de honorarios no deducidos, que en realidad viene de la actividad de la sociedad. Me da cuánto tendría que haber pagado por ese importe la sociedad de honorarios que no pudo deducir. 16.666,65. Eso lo tengo que comparar con el impuesto que realmente determinó la sociedad. Si el impuesto de la sociedad es mayor o igual al impuesto por el excedente de honorarios, la sociedad ya tributó sobre este importe de utilidad. Acá fíjense, el impuesto que tendría que haber pagado es de 16.600 y fue 666.000, o sea que tributó sobre los 66.000. Lo podemos ver si miramos la base de cálculo también. O sea, la base de cálculo, los 66.000 salen de la utilidad de la sociedad. Y llegaron hasta aquí abajo. Y después apliqué el 25%. Ustedes me dirían, ¿por qué no lo explica más fácil, profesora? Comparo antes de multiplicar el 25%, los 66 contra los 2.600.000, en vez de considerar el 25% de 66 contra el 25% de los 2.666.000. Porque si estás en el segundo o en el tercer gramo de la escala, tenés suma fija y no te da igual. Entonces, lo que te dice el decreto es, vos multiplicá la alícuota que usa la sociedad sobre esta utilidad y comparala, hacé como un impuesto supuesto que deberías haber tributado sobre eso, comparala con el impuesto que realmente tributó la sociedad, porque por ahí tiene un régimen especial y no paga, por ahí tiene un quebranto de años anteriores y no paga la sociedad. Y lo que se quiere evitar con esto es que haya doble no imposición. Eso me lo tomaron en mi concurso de la facultad, de profesores. Que no termine no tributando a nadie sobre eso, ¿se entiende? Sobre esos 66.000 que en realidad salieron de la utilidad de la sociedad. ¿Y si no tributó? Muy bien. Pero hasta acá entendemos, como es mayor o igual el impuesto de la sociedad, esos 66.000 dividido 2, 33.000 para cada uno son no computables. Entonces ellos van a tener en cada declaración jurada grabado 166 y no computable 33.000 y pico, entre las dos suman los 200 que le asignaron.
entre lo no computable y lo grabado, ¿sí? Lo último, con esto cerramos hoy, me faltan otras cositas que son de fechas, ¿sí? Que lo que voy a hacer seguro es grabarlo al final de la clase del lunes. Seguiré un poquito para que dejaré ir a los alumnos de Fernando, que seguro que ya lo vieron, pero para ustedes los que no se pueden quedar, no, les queda grabado, ¿sí? No es para que se queden. Me falta fecha, cuándo deduce la sociedad, etc. Lo último, ¿qué pasa si esto fuera menor? Un caso totalmente distinto. Suponete que tuvo un quebranto X. Si tuviera un quebranto tengo que usar otra fórmula. La fórmula está en la guía, pero no la vamos a usar a los fines del curso, ¿ok? Supongan que por algún motivo X la ganancia de la sociedad fue de 1.000 pesos. El impuesto determinado fueron 250. Y yo tengo un excedente, ya este sería como otro ejemplo, ¿no? 1.000 pesos, impuesto determinado 250. Y yo tengo un excedente de honorarios no deducibles, no sé, de 5.000, podría ser estos 66.000 también, pero supongan, tengo un excedente de honorarios de 5.000. Ahí lo que me dice es el 25% de 5.000 iba a ser, por supuesto, mayor a los 250 pesos, porque 1.000 por 25%, sí. Como no se da que el impuesto determinado sea mayor a 25% sobre el excedente de honorarios, son números supuestos que puse yo. Supongan que tengo un excedente de 5.000, supongan que la utilidad impositiva me había dado 1.000 y el impuesto me da 250. Hasta ahí vamos. No se va a cumplir que el 25% sobre 5.000 sea menor al 25% sobre 1.000, ¿no? Como no se cumple que el impuesto de la sociedad determinado sea mayor o igual al impuesto sobre el excedente, entonces es no computable hasta todo sobre lo que tributó la sociedad, como si todos fueran honorarios. O sea, es no computable hasta el importe de la ganancia neta sujeta a impuesto. Los 1.000 en este ejemplo. Sí, lo dicto, sí, el impuesto del excedente, o sea, la alícuota aplicada sobre el excedente de honorarios no deducible, es menor al impuesto determinado por la sociedad, entonces es no computable el importe equivalente de la ganancia neta sujeta a impuesto de la sociedad. Como si todo sobre lo que tributó la sociedad fueran honorarios. ¿Sí? Todo sobre lo que tributó la sociedad, menos sobre 1.000 tributó. Bueno, sobre esos 1.000 que no paguen los directores. ¿Y cómo divido esos no computables entre los directores? Tengo que ver cuánto le asigné a cada uno. Si cada uno... ¿Qué les quedó sin anotar? Importe equivalente a... La ganancia neta sujeta a impuesto. ¿Qué es esto de aquí? Sobre los 1.000 tributó, ¿estamos de acuerdo? Porque el impuesto determinado le dio 250. Entonces, sobre esos 1.000 es como si fuera todo honorario. Sobre esos 1.000 lo van a tributar los directores. O sea, van a ser los 250. No, los 250 es el impuesto de la sociedad. Lo que va a ser no computable es la ganancia neta sujeta a impuesto, los 1.000. De los 5.000 del ejemplo, solamente 1.000 van a ser no computables. Suponete que a los dos le di 2.500 a cada uno, ¿no? Perdón, los dos tienen supongamos que los dos tienen 20.000 cada uno asignados, ¿sí? 20.000 cada uno asignados, 20.000 A, 20.000 B. ¿Bien? La sociedad pudo deducir 35. Hay un excedente de honorarios de 5 que no pudo deducir. Esto es lo asignado. La sociedad dedujo, estoy inventando ahora, sí, ejemplo. La sociedad dedujo 35. Quiere decir que hay un excedente, como asignó 40, de 5. ¿Sí? ¿Cuánto va a estar grabado para los socios? 35, 17.500 para cada uno, seguro. ¿Sí? Porque la sociedad lo dedujo. ¿Y cuánto más? Bueno, 1.000 van a ser no computables.
500 para cada uno. Y los 4.000, acá le voy a restar los 1.000, y estos 4.000, estos son los no computables, los 1.000, los equivalentes a la ganancia neta sujeta a impuestos. Eso sería el resultado positivo. Es el resultado impositivo, la ganancia neta sujeta a impuestos. Ya final, digamos, ya después de restar los honorarios. Acá tendría los 35 yo, para llegar a los 1.000, ¿no? Acá restaditos en columna 1. Estos 4.000 que me quedan aquí abajo, 2.000 para cada uno van a estar grabados también junto con los 17.500. ¿Cuánto tiene grabado en este ejemplo cada uno? Vamos a hacerlo más prolijo aquí. Ya nos vamos, te prometo. Ya debe ser la hora. A ver. El socio A, el director A, tiene grabado el 50% porque cobró lo mismo que el otro, ¿no? Por eso el 50%. El 50% de lo que la sociedad dedujo. Yo les di como supuesto que dedujo 35. Tiene grabado 17.500, que es el 50% de 35.000, que es lo que la sociedad dedujo. ¿Sí? Después tiene no computable. Vamos a ponerlo más separadito, si puedo ponerlo separadito. No computable, ¿cuánto? En total, ¿cuánto es el no computable? 1.000, muy bien. Para cada uno, ¿cuánto es entonces? 500. Esto es lo que se suele confundir en el examen. Comparan los 1.000 contra lo que cobró un solo director. En vez de dividir por 2. ¿Sí? Es lo que se suele confundir en el examen. No puedo comparar los 1.000 contra un solo director. De los 1.000 no computables, ¿cuánto le toca a cada director como no computable? El 50%. 500. 50% de los 1.000 no computables, que es igual a la ganancia neta sujeta a impuestos de la sociedad, ¿no? Multiplicada por el 50%. ¿Sí? Por 50%. ¿Sí? ¿Y cuánto más tiene grabado? Hay un total de 4.000, pero ¿cuánto le corresponde? Porque lo que la sociedad no había podido deducir eran 5.000 de excedente. ¿Cuánto le corresponde de estos 4.000 a cada uno? Grabado 2.000, que es el 50% de 4.000, ¿sí? Que la sociedad no dedujo, pero no pagó impuestos. No dedujo, pero no tributó. ¿Sí? ¿Pusiste grabado? Sí, porque está grabado también. Grabado los 17%, que es, los 17.500, que es el 50% de lo que la sociedad dedujo. Grabado los 2.000, que es el 50% de lo que la sociedad no dedujo, pero no tributó. Porque solo tributó por 1.000. No tributó por 4.000, por 5.000, digamos. Tributó solo por 1.000. Entonces, de los 4.000, la mitad le tocan a este director. El director B hace exactamente la misma cuenta, ¿sí? Y entonces, fíjense, 19.500 más 500, tengo los 20 que le asignaron. ¿Sobre eso es el 7%? No, porque estos son horarios de director. Claro. Y el otro es dividendo. Es lo que yo decía antes. Pero no te preocupes, porque yo cuando estaba hablando recién dije el socio y después dije el directora, así que yo estaba cometiendo el mismo error. Pero eso es lo que... Esto es honorario director, ya ahí no tributa más nada. ¿Esto dónde va? En cuarta categoría, global. No son dividendos, son honorarios. Y los dejo en paz. Gracias por la paciencia. Piensen, si quieren preguntar algo, me quedo un ratito. Si hay algo de lo que vimos hoy que no se entendió,